El rincón de la historia en Enclave de Franja. Y este es uno de esos momentos especiales en un programa como el nuestro, en una emisora como la nuestra, en la que hablamos del Rayo, en la que intentamos acercar toda la actualidad, pero también miramos al pasado y recordamos figuras y recordamos a gente, a personas, a personajes, pues muy importantes en la historia del Rayo Vallecano. Y en esta ocasión vamos a hacerlo porque hace 5 años que nos dejaba una de esas figuras históricas, de las más importantes que ha dado el Rayo Vallecano, un hombre que estuvo en el club de Vallecas durante décadas y que hizo de todo: jugador, entrenador, director de cantera, secretario técnico. Bueno, yo creo que no le faltó hacer absolutamente nada. Se llamaba Manuel Peñalba Usanos, falleció el 21 de agosto de 2016, es decir, se acaban de cumplir, hace 2 días se cumplieron 5 años, y con nosotros está hoy para hablar de él y para recordarle y para hacer más rayismo todavía en un programa como el nuestro, su hijo Manuel Peñalba Arregui. Manuel, muy buenas noches, bienvenido, ¿qué tal estamos? Hola, ¿qué? Buenas noches. Pues nada, bien, disfrutando ya del fútbol desde hace un par de jornadas. Manuel, hijo del mítico jugador y entrenador del Rayo, pero que ya decía yo que no hizo solo eso. 5 años hace ya, ¿cómo pasa el tiempo, eh? Sí, la verdad es que sí, el tiempo pasa muy rápido y son las personas, mientras siguen en el recuerdo, pues siguen aquí con nosotros. Es una forma o es una realidad. Luego otra cosa, pues en el día a día, pues efectivamente echas de menos a la gente que quieres o que has tenido tan cerca y de una forma tan especial, pero bueno, es de vida, no hay otra. Y queríamos recordar a tu padre, queríamos estar este ratito contigo. Me gustaría que nos contaras un poco cómo fue tu infancia en casa de alguien con el historial de tu padre, que no lo voy a repasar aquí porque fueron tantas cosas y tantas vivencias y tanto que me gustaría un poco que nos contaras tú. Sí, bueno, yo desde pequeño sí es verdad que el mundo del fútbol sí que lo he vivido muy de cerca. Yo cuando realmente su etapa de futbolista yo no la viví porque yo nací ya posteriormente. En aquella época se retiró con 28 años. Sí. Pues hoy sería impensable, ¿no? En un jugador de cualquier ámbito profesional, ¿no? Pero bueno, en aquella época pues no eran profesionales puros y duros. O sea, mi padre se levantaba a las 5 de la mañana y por la tarde estaba entrenando y luego jugando los fines de semana con viajes larguísimos. Todas son cosas que yo he oído. Luego ya posteriormente sí, con la etapa de entrenador, yo los primeros recuerdos que tengo los tengo de su etapa en el Moscardón, del Club de Usera, que estuvo entrenando, y bueno, yo recuerdo haber ido allí a ver los entrenamientos, estar con incluso jugadores, ¿no?, de aquella época. Y nada, esos son los primeros recuerdos, pero claro, luego ya fue más en la etapa de estando en el Rayo Vallecano, de todo, ¿no? Desde el coordinador de la cantera, secretario técnico anteriormente con Paco Encina de presidente, pues la época luego también de siendo delegado del primer equipo. Bueno, pues ha sido muchas etapas, todas seguidas, y prácticamente, digamos, desde que estuvo en el Rayo a los 15 años, pues hasta que murió siendo abonado, por un número bajo de abonado, ¿no? Manuel, como futbolista, tú lo has dicho, ¿no? No le pudiste ver, pero bueno, pues habrás hablado mucho con él y él mismo decía, ¿no?, que era un jugador con buen trato del balón, aunque también reconocía que muy luchador no era, ¿no? Sí, bueno, él tenía aquí en Vallecas era muy conocido, tenía sus detractores, no como ahora, sino un poco en el plan de que se metían con él, pues con la confianza de que era del barrio. Eso lo contaba él. Luego, sí es verdad, yo he oído muchos comentarios de, pues gente mayor,
yo desde pequeño, pues la verdad que ibas por el Puente Vallecas o andando por el barrio y te paraban constantemente. Y se le saludaba a gente pues de todo tipo, que le conocían. Pero bueno, siempre, la verdad que yo siempre he oído hablar que jugaba bien. O sea, en aquella época se jugaba con 5 delanteros y que, bueno, pues a medida que iba siendo más veterano, como que fue retrasando la posición. Empezó jugando de 9, por decirlo así, delantero centro, pero que dentro de los 5 puestos de delantero, pues como que ocupó casi todos, ¿no? Luego se fue retrasando y jugó como más de interior o jugando más atrasado en medio campo. Pero bueno, siempre la verdad que eso sí, que siempre hablaba todo el mundo de eso, de que trataba bien el balón, de buen toque con ambas piernas, pues bueno, una serie de características que bueno, que sí es verdad que sí daba la impresión de que sí que había jugado bien. Recuerdo que en una ocasión me hablaba de los viajes, de aquellos viajes en tren que hacían con desplazamientos de toda la noche y creo recordar que me hablaba de Extremadura, por ejemplo, en los trenes de aquella época y teniendo que jugar a la mañana siguiente un fútbol tan diferente al de ahora. Sí, es lo que hablábamos, que no era profesional, o sea, era fútbol, aunque estaban en segunda división y anteriormente en tercera. Bueno, él vivió el primer ascenso a segunda división, pero claro, era el fútbol de los años 50, 60, que no era profesional. Hombre, a lo mejor si te ibas a un Real Madrid, a un Atlético de Madrid, pues sí que eran, digamos, más, ya tenían pues otros estatus, ¿no? Pero a nivel del Rayo Vallecano, pues tampoco había eran todo pues jugadores que tenían un nivel, pero que no se dedicaban profesionalmente al fútbol. Y lo de los viajes, ese mismo que tú estás comentando, a Extremadura, era muy, digamos, era uno de sus recuerdos. Sí. Siempre hablaba de esos viajes, de ir que en un tren como con la impresión de ser destartalado, así, de no ir con muy buena condición, llegar allí, jugar y volverte, y no sé cuántas horas decía que había estado viajando en tren, ¿no? Pues bueno, lo contaba como anécdota, pero es verdad que sí que en aquel entonces era así, ¿sabes? Todos los fines de semana. Y los recuerdos de esa temporada 55-56 que tú mencionabas, ¿no? Como el ascenso a segunda división, ¿qué te contaba de todo aquello? Sí, bueno, esa época la verdad que la tenía muy grabada, ¿no? Yo tengo muchas fotos de la celebración. Bueno, pues del recibimiento. El partido no se jugó en Vallecas, se jugó en el Metropolitano, en el antiguo Metropolitano, y el campo lleno, con gente hasta en el mismo césped, o sea, digamos, a nivel de campo, y lleno por completo. Y pues eso, que luego, pues después de conseguir el ascenso ya en la final con el equipo de Tarragona, pues venir en autobús desde el Metropolitano hasta Vallecas, pues un recibimiento, pues no sé, a lo mejor lo vemos hoy en día, ¿no? Cuando pues un Atlético de Madrid, un Real Madrid o Barcelona te ganan una liga, pues en ese plan, ¿no? De gente rodeando al autobús viniendo y bueno, llegar a la Junta Municipal de Vallecas, ser recibido, pues bueno, un poco equiparable a eso, ¿no? Que hoy en día sí que es una imagen que tenemos más vista y sobre todo mucho más difundida, ¿no? Porque entonces no había posibilidad de que lo viera el que no estuviera allí, ¿no? Y yo, por ejemplo, tengo también el recuerdo de mi tía que todavía vive y ya lo cuenta, que también era aficionada y seguidora del Rayo, iba a muchos viajes también y cuenta también muchas anécdotas de ese tipo. Sí. Recordando aquellos tiempos, ¿no? del fútbol de otra época completamente distinta y con, bueno, pues con esa frescura que todavía le quedaba en el recuerdo de esas vivencias espectaculares, como decimos, el ascenso a segunda división, que era un hecho, bueno, pues histórico para lo que es Vallecas y lo que es el Rayo Vallecano y que se tiene que seguir recordando para siempre en esa temporada 55-56. Decíamos que tu padre, aparte de esa vinculación como jugador, y tú lo has comentado también, estaba la otra como entrenador, pero mucho más allá de eso, ¿no? Porque era rayismo puro, su casa al lado del estadio, todo el tiempo pues con ese recuerdo vivo, ¿no? de lo que había sido toda una vida vinculada al Rayo Vallecano. Sí, o sea, es el digamos, el rayismo en el sentido de
no solamente de ir a ver el primer equipo, que con tu abono anual, cuando éramos socios, luego abonados, luego, bueno, pues todo lo que se ha ido transformando el fútbol, pero era también de un sábado a las 4 de la tarde, pues a ver al juvenil, al juvenil B, al C, ver a los cadetes, a los sábados por la mañana alevines, o sea, todo lo que es el mundo del Rayo, como no solamente lo que digo, el mundo del profesionalismo, sino también pues el Rayo B, cuando no estaba en tercera división, estaba en preferente, cuando jugaban pues en el estadio, que era una época pues que se tienen muy buenos recuerdos, ¿no? De ser entrenador Felines de ese equipo aficionado, o él siendo entrenador de un equipo aficionado en el cual estaba Potele. Entonces eso también lo contaba mucho, de llegar a la final de aficionados, que llamaban entonces. Eso es como, no sé, no sabría equipararlo a algo de ahora, ¿no? Y llegar y jugar en el Bernabéu, y bueno, pues digamos que eran unos recuerdos muy ligados a lo que es el rayismo de base. Que es, digamos, lo que más le gustaba a él, o sea, el tema de irse a ver partidos desde que era coordinador, veía pues los partidos que hiciera falta el fin de semana, y yo he ido a muchos, con mi tío, que también jugaba al fútbol, que fue jugador también de la primera plantilla del Rayo, y que bueno, pues iban juntos siempre, eran como una pareja inseparable, iban a ver sus partidos de fin de semana, sábado por la tarde, domingo, y luego pues eso, siguiendo a todos los equipos que podían. Bueno, todo rayista sabe que tenía su nombre en los campos junto al estadio, pero que tu madre y tu familia decidisteis pedir al Rayo que lo retirara, ¿no? Por el vergonzoso deterioro en el que estaban esas instalaciones, y porque no hacían justicia a su nombre para nada, ¿no? Nada, pero bueno, eso es como hablar con una pared. El Rayo Vallecano ni siquiera se dignó a contestar, o sea, no es que lo haya quitado, ni oficialmente lo ha quitado, simplemente lo dejó abandonado por dejadez y por falta de cultura futbolística. En el Rayo Vallecano hoy en día no hay esa cultura, o sea, o esas vivencias de rayismo puro. Yo creo que hoy en día ya no se viven, no porque no hay esa pasión que había antes, que de una manera casi altruista se podía uno, pues eso, ver partidos de cantera del Rayo Vallecano, de cualquier equipo. Hoy en día está muy abandonado y está sobre todo muy, como demasiado alejado de lo que es la afición. Yo creo que no hay comunión con la afición por parte del Rayo, y entonces pues al final hay como un desencanto generalizado. Y lo de los campitos, pues era un campo que no era campo, en su día fue piscina, se hicieron unos campos encima, y es verdad que con el tiempo se fueron deteriorando. Y bueno, desde que entró la última directiva, que iba desde el 2011 o por ahí, pues no hicieron ninguna inversión en ese tipo de instalaciones. Entonces, pues al final eso se va deteriorando, y era peligroso. Era peligroso para los usuarios que estaban ahí. Recuerdo yo estando todavía trabajando en la casa, y siendo el nombre del campo de mi padre, yo decidí no jugar la liga ahí, o sea, no jugar ligas de los niños pequeños, porque era peligroso. No ponían los medios, y yo mismo lo quité la liga, o sea, sin ningún tipo y los entrenamientos que se hacían ahí a diario, porque era peligroso, o sea, no estaba en condiciones. Decíamos hace 5 años que nos dejaba tu padre. ¿Crees que la despedida por parte del club estuvo a la altura de lo que significó una figura como él para este club, para este Rayo? Y lo hemos repasado a grosso modo, ¿no? Un poco por encima, todo lo que hizo, todo lo que significó, todo lo que vivió el Rayo Vallecano por dentro y desde fuera también. No sé, ¿qué me dices de eso? Bueno, a ver, es lo que digo, el Rayo Vallecano hoy en día está muy despersonalizado, muy a lo económico solo del primer equipo, no hay dedicación por lo que es la base. Entonces, pues la despedida en su momento coincidió con una jornada, primera o segunda jornada de liga. Pues bueno, se le hizo un homenaje con unas flores en su localidad, sí. En su localidad de abonado. Coincidió también con la muerte de otro
otro gran jugador, ¿no? De un poco mayor que mi padre, pero de aquella época también, que es Eduardo Vilches, y se les hizo pues bueno, un minuto de silencio, claro, lo más, digamos, lo que se suele hacer en estos casos. Lo que sí es verdad es que en el Rayo, o sea, eso está bien, yo creo que es lo que se debe hacer, pero tiene que haber algo más, tiene que haber un cuidado de la historia, pues de museo, algún tipo de tener un legado, ¿no? Porque si no, al final, pues todo se olvida, ¿no? Entonces, bueno, pues hay cosas que vas a un museo como el del Atlético de Madrid o del Real Madrid y ves cosas curiosas, ves carnets de los años 40, 50, ves la primera copa que se ganó a nivel de Castilla, ves, bueno, pues una serie de trofeos que tiene el Rayo Vallecano como club histórico, y todo eso pues al final se termina o perdiendo, deteriorando, si no hay un cuidado, no hay un lugar adecuado para ello. Pero bueno, ya digo que hoy en día el Rayo no tiene esa personalización de identificación con la afición rayista, ni con la historia. Bueno, los veteranos no sé cómo, si estarán bien cuidados en la entidad, no lo sé, pero bueno, es algo que también debería cuidarse, ¿no? En la asociación de veteranos, de que tuvieran su espacio, su lugar, y bueno, y que fuera pues un poco eso, el legado, ¿no?, vivo de todos esos jugadores que están todavía que viven y que han sido parte de la historia, ¿no? Que quien nos recuerda, ¿no?, el primer ascenso a Primera División en los años 70, con los Felines, Poteles, etcétera, ¿no? O sea, jugadores que son emblemáticos y que, bueno, pues no sé, tampoco tienen mucha repercusión hoy en día en el Rayo Vallecano. Entonces, bueno, pues te da un poco de bueno, pues eso, como de envidia, ¿no? Ves otros clubes que vas a una ciudad deportiva y en el campo 1 no se llama campo 1, se llama pues el jugador que tú consideres, ¿no? Porque se lo haya merecido, pues que el campo 1 de la ciudad deportiva fuera el campo Potele o el campo Felines o el campo, pues yo qué sé, ahora que de los jugadores más modernos como Cota, como Mitchell, ¿no? Entonces ese tipo de cosas yo creo que no hacen daño a un club y no se tienen en cuenta hoy en día. Y el campo Peñalba, que no puede faltar. ¿Con qué te gustaría que se quedara el aficionado del Rayo? El que no le conoció, el que le conoció, pues seguramente tiene mucha más base, ¿no?, para juzgar, pero ¿qué te gustaría que se recordara de la figura de tu padre? Y con esto finalizo y te agradezco que hayas estado con nosotros en directo también en el programa de esta noche, pero sí me gustaría terminar con eso, ¿no?, con ese recuerdo y con ese rasgo que destacarías de la figura de don Manuel Peñalba. Bueno, sobre todo la unión o el gusto por el fútbol de base. Yo creo que eso es lo fundamental, porque sí es verdad que aunque estuvo muy relacionado con el fútbol profesional, pero los mejores, digamos, recuerdos o amigos o personas que le recuerdan están más relacionados con esa época de cuidado del fútbol base, ¿no? Puedes hablar con un Jesús Diego Cota, ¿no?, que los recuerdos que puede tener, o pues porque son jugadores que lo han vivido desde que eran, pues eso, alevines, infantiles, y eso es realmente lo que yo creo que más le puede definir, ¿no?, el gusto y el amor por el fútbol base. Pues Manuel, te agradezco muchísimo que hayas estado en directo en el programa de esta noche, recordando la figura de tu padre. Lo destacamos, lo decimos, el Rayo no cuida a la historia. Nosotros, y durante todo el periodo de pandemia, hemos estado muy centrados también en hablar con un montón de jugadores que han sido importantes en la historia de nuestro club. Intentaremos seguir manteniendo este rinconcito de la historia del Rayo, y queríamos tener ese recuerdo también para la figura importantísima, destacada de tu padre. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí. Nada, pues agradeceros a vosotros y sobre todo la dedicación que tenéis para esto, para lo menos hablar, para lo menos, digamos, mediático, ¿no?, que es la cantera, el fútbol femenino y bueno, y la historia del Rayo Vallecano. Muchas gracias. Un abrazo, buenas noches. Venga, igualmente, hasta luego.
Lo seguiremos haciendo, seguiremos mirando a la historia de nuestro club, seguiremos mirando a los protagonistas del Rayo Vallecano. Gracias a Manuel Peñalba por estar también en este rinconcito hablando de la figura de su padre.